Como le decía, estoy transmitiendo en el piso 29 de la Torre Mayor en las oficinas centrales de Deloitte y está conmigo en esta transmisión Claudia Restrepo Munera. Ella es la socia de Sostenibilidad y Cambio Climático en Deloitte Spanish Latin America para hablar de un tema muy importante que tiene que ver pues con el sistema alimentario, sobre todo porque tiene una serie de desafíos. Ahora lo estamos platicando, pues las oportunidades que hay en términos de rentabilidad, por supuesto de sostenibilidad, pero sobre todo de la utilización eficiente de los recursos y sobre todo en un sistema alimentario que a pesar, o ese es, ahora te lo pregunto Claudia, pero producción de comida no es el problema, es decir, se produce suficiente comida para alimentar a todo el mundo. El asunto es que en algunas zonas pues son las cadenas de abastecimiento, el cómo se produce y dónde se consume esa comida, en fin, una serie de complejidades que en un país como el nuestro, ahora que tenemos las cifras de la pobreza en sus distintas dimensiones, pues que se ha reducido gracias al ingreso, pero que todavía en un país como el nuestro igual tenemos desafíos y en un escenario además de cambio climático que está afectando los patrones de producción, etcétera. Buenos días, qué rico estar Bienvenida. aquí y gracias a quien nos acompaña en el día de hoy. Sí, hay una ecuación que está desbalanceada, sin duda alguna. El problema no necesariamente, como bien dices, es la producción, es justamente el desequilibrio que hay en torno al acceso a la alimentación. Si lo viéramos justo en el contexto mexicano, la ecuación es bien triste. O sea, de un lado tenemos un desperdicio que puede rondar los 13 a los 27 millones de toneladas al año. Entonces tú podrías decir, pero ¿por qué esa diferencia o ese rango tan amplio allí? Pues realmente es porque no tenemos una medida nacional homóloga o unificada. Aún así, si pusiéramos esto en términos de una analogía, podríamos estar hablando de 16 a 26 estadios aztecas repletos de comida que literalmente se bota a la basura. Y por el otro lado, pues una población en inseguridad alimentaria o en carencia alimentaria, donde más o menos 25 millones de mexicanos están en dicha condición. Entonces uno dice, pues en esa ecuación tiene que haber acciones un poco para optimizar los procesos, como bien dice, no necesariamente productivos, sino lograr desde el agro, desde la ganadería, la silvicultura, pues hacer toda la trazabilidad de estos productos y efectivamente lograr que lleguen a aquellos que tienen dichas carencias. Claro, y es un problema que además incluso tiene que ver con nuestros refrigeradores, ¿no? Porque pues también leía que un componente es verdaderamente penoso cuando uno en el refri, sobre todo en entornos urbanos como la Ciudad de México y muchas urbes en todo el país, pues tiras un jitomate que se hizo viejo, porque hay que considerar la cantidad de recursos que implicaba ese jitomate para que estuviese en tu refri y a ti se te olvidó comerlo. Y entonces, dentro de la cifra global, obviamente el punto importante y el enfoque de lo que estamos hablando tiene que ver con los procesos industriales, con cómo se gestionan las cadenas. Obviamente ahí va de por medio también la gestión del agua, que es tan importante y que ahí se pierde un montón, y que si se asigna mejor la producción podría ser pues más eficiente, sobre todo en un país que enfrenta de manera continua y digo, ha sido un año muy afortunado en términos de las lluvias, pero la tendencia es muy obvia y a lo que vamos es hacia mucho mayores sequías que están estresando las cadenas de valor, pero luego llega hasta el refri, ¿no? Porque de verdad el drama que implica, no en términos del costo de tirar un jitomate o algo que se quedó en el refri si hizo viejo, sino lo que implica esa comida, ¿no? Que finalmente para que estuviese ahí hay un montón de cosas que han ocurrido y es un aspecto. Ahora, ¿cuáles son los eslabones, digamos, en donde eh, son los eslabones más vulnerables o más delgados en esta mala gestión, digamos, en la producción en un país que tiene 25 millones de personas en inseguridad alimentaria? Muchas veces, Rodrigo, es la conexión entre dichos eslabones y estoy hablando aquí particularmente de pues, lo que ocurre con el sector agropecuario, luego todo el tema de infraestructura misma para tener la disponibilidad de ese producto, luego unas cadenas de transporte, almacenamiento, distribución, donde no necesariamente
pues al final en la comercialización se vende el 100% y no he Claro. llegado al refri. Entonces, en Sí. esos eslabones, pues realmente se pierde mucho alimento. Si quisiéramos ver esto igualmente como con una analogía, haz de cuenta que tenemos una máquina muy vieja de producción de alimentos, que además de producir estos alimentos en todos esos eslabones y comercializarlos, pues también estamos generando altas emisiones en humo, por decirlo de una manera sencilla, pero también desperdicio. Y entonces, si no hay realmente un uso de la tecnología avanzada para hacer que la productividad desde el campo sea mayor, se pierda menos en ese eslabón y luego que la tecnología permita también identificar, y hoy la inteligencia artificial sin duda alguna es un increíble aliado para poder identificar los dos lados, repito, de esa ecuación. ¿Dónde tengo alimento que definitivamente no se vendió para irnos a las góndolas, no se vendió o en el retail? Y luego, ¿quién del otro lado está requiriéndolo? En México y en muchos países contamos con unas organizaciones maravillosas, los bancos de alimentos, no todo el mundo los conoce, pero Bamex o los bancos de alimentos México surten o tienen un rol preponderante en torno a conectar estos distintos actores y aquellos que también están demandando estos alimentos. Y creo que nuevamente oportunidades de además incorporar inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, trabajamos desde nuestra iniciativa del Future of Food con un aliado increíble que se llama Eat Cloud, es un aliado latinoamericano. Asimismo, trabajamos con otros a nivel global, pero ellos justamente con tecnología permiten conectar esas posibilidades de rescate de producto con aquella comunidad que requiere en tiempo real, y esto además es una información maravillosa para, ya lo quiero poner en términos de negocio, para pues las empresas de CPG, los Orecas, los retail, que definitivamente van a tener una información muy clara para a su vez poder hacer una recuperación en fuente. ¿Y esto qué significa? Una mejor gestión de los inventarios, una mejor gestión de la distribución, en fin, o sea, optimizar costos y transformar costos en la cadena, que sin duda alguna esto conlleva pues a tener una incidencia en su EBITDA. Por supuesto, y eso es parte de la discusión. Ahora, en lo que se refiere a la inteligencia artificial, ¿cómo está siendo utilizada en términos? ¿Es la trazabilidad? O sea, digamos, un sistema que te permite tener trazabilidad y luego ciertos grados de predicción, supongo yo, para entender cómo viene el ciclo, dónde están esas ineficiencias y cómo se van corrigiendo. Sí, ¿Es por ahí? te pongo un ejemplo en particular con relación a estos CPGs y lo que ocurre en los retail o en las cadenas o en los super. Yo tengo un producto como CPG, lo tengo en el super, finalmente no se vendió. Lo que hace ese super es consolidar y va a tener X número de toneladas de producto en su centro de distribución que pasa de cada una de las Ajá. tiendas al centro de distribución para después hacer la disposición final de ese producto. Al esperar el número de toneladas suficiente para que el costo de la logística inversa les haga Claro. sentido, pues ya se perdió un montón de producto que era apto para el consumo humano o incluso para el consumo animal. Y entonces estas tecnologías lo que hacen es identificar dónde están esos residuos, esos desperdicios, esas pérdidas, y poder conectar más rápidamente con la demanda de esto a través de esquemas, por ejemplo, de donación. Y entonces al tener identificado por un lado la fuente y por otro lado quién va a consumir el producto, pues al final puedes hacer una ecuación más lineal lineal en términos de la información, sí, pero por otro lado pues hacer realmente un tema de circularidad. Entonces haces un aprovechamiento y logras en tiempo real tener información que es valiosísima para poder rescatar ese alimento. Y además en los reportes que hacen las empresas te permite, pues esas son emisiones que no están ocurriendo, ¿no? Porque Totalmente. al regresarlas, entonces tú lo puedes computar si lo puedes medir, que ese es el punto. Y me hace acordar que recientemente entrevisté al presidente de PepsiCo México y ellos tienen una iniciativa, más todavía no en el centro del negocio, pero en donde llevan justo estos productos, te mandan una caja con productos misteriosos. De último, u otro emprendedor que también estuvo en el podcast de Chef, que va con los negocios en México, ahí sí a nivel restaurantes, y dice lo que pues ya está a punto, por ejemplo, un pan que ya va a caducar en 2 días, pues lo alcanzan a mover en ese día y generan un valor además, y obviamente hay gente que tiene acceso a esos alimentos, más el trabajo que hacen. Pero bueno, esta mañana está conmigo aquí en esta transmisión Claudia Restrepo Múnera,
socia de sostenibilidad y cambio climático en Deloitte Spanish Latin America, y estamos hablando pues justo de este paradigma alimentario en términos de un sistema que no es tan eficiente, pero que además, bueno, ahorita estamos hablando de la dimensión voluntaria, que evidentemente tiene mucha lógica en la estructura de costos, en las eficiencias que finalmente se traducen incluso, pues no solo en menores, y valga la redundancia, costos en la cadena de distribución, sino también, pues incluso en los reportes que muchas empresas globales hacen, y que si reduces esa merma y ese desperdicio y además logras colocar, por ejemplo, esto que contabas hace un rato, que es maravilloso en términos de tener, digamos, mucho mayor agilidad para evitar que la logística reversible pues incrementa, digamos, la pérdida de esos productos. Si eso te lo ahorras en términos de emisiones por la logística inversa, pues eso va a tu reporte si lo sabes contabilizar, y eso ayuda mucho. Pero además también hay una parte normativa, es decir, que no todo es voluntario y que se tiene que ir cumpliendo, y cómo se va alineando estas dos cosas y cuál es la normativa vinculada a ello. Sí, pues uno quisiera que todos estos temas fueran realmente, netamente voluntarios. Sin embargo, la normatividad ayuda a catalizar un poco esos procesos y como muchos temas en sostenibilidad y cambio climático, pues los referentes europeos generalmente son los que se siguen, ¿no? Y en Europa y en España, por ejemplo, concretamente, se tiene una ley que realmente salió en abril o se concretó en abril de este año, donde está diciendo, mire, priorice la donación versus el desperdicio de los alimentos. En mi país, en Colombia, la semana pasada, justamente el 19 de agosto, sale una nueva ley que crea un Fondo Nacional en contra del desperdicio de alimentos, pero por otro lado, para mitigar el hambre, y donde también, digamos, que se busca que las organizaciones pues tengan una trazabilidad muy clara de aquellos justamente alimentos, cuánto se está desperdiciando, y pone también unos límites alrededor de esto. En México, pues viene una ley de circularidad desde el 2021, vienen avanzándose en otras leyes, digamos, de alimentación adecuada y sostenible que se lanza el año pasado, y una iniciativa de ley nacional contra el desperdicio de alimentos que tiene que aterrizarse en una lógica práctica. A propósito de un foro que tuvimos el privilegio de tener aquí en nuestro de líderes en la Ciudad de México, de justamente alrededor de la pérdida y desperdicio de alimentos, pues vimos que esa contribución multiactor para poder lograr que todo lo que se definan en estos nuevos marcos normativos o leyes tengan realmente potencial de llevarlo a la práctica y que no se conviertan en algo que es imposible de cumplir o que no tenga tampoco un sentido de negocio para las organizaciones, pues se creó un grupo, digamos, de trabajo multiactor, y en ese grupo, donde hay un liderazgo importante de Tetra Pak, tengo que mencionarlo, pues estamos todos participando en tres mesas especiales, una referida a política pública, una referida a todos los temas justamente de trazabilidad, y por otro lado todo el tema de las tecnologías como habilitador o catalizador de esos procesos. Entonces, creo México va en un camino apropiado. Por supuesto, la ecuación o el desafío es enorme para lograr ese balance de los dos puntas que ahorita mencionábamos, pero creo que esta normatividad, teniendo una lógica también de negocio, de aplicabilidad para el sector privado y para el sector público, podrá acelerar todos estos procesos de recuperación de alimentos, y por otro lado, pues por supuesto, de lograr contribuir a una reducción en aquellas poblaciones con temas de hambre. Sabes que estábamos revisando un dato importante y decíamos el equivalente un poco a esta población que está en carencia alimentaria en México sería sumar toda la población de quienes estamos en la Ciudad de México y el Estado de México. Haz de cuenta que todos esos están en carencia alimentaria. O sea, para que tengas una dimensión, así como hablábamos de los estadios, como allá se desperdicia un montón y aquí tendríamos un montón de población. Entonces, para cerrar el punto, sí creo que la normatividad sin duda alguna aceleraría o catalizaría esos procesos de recuperación o de rescate de alimentos. Claro, y parte de lo que mencionas, y cuando lo pones en ese contexto, por ejemplo, Ciudad de México, Estado de México, que son además el núcleo urbano más grande del país, también pensaba en la complejidad en la distribución a esa última parte, ¿no? Porque ayer estábamos en Chihuahua, y me refiero, estábamos porque estaba el equipo, ahí está Andrea,
Y la parte, Chihuahua es un estado pues, de 200,000 kilómetros cuadrados, es casi un país en sí mismo, pero si uno ve, por ejemplo, Ciudad Capital, pues está muy bien, tienen buenos niveles de prosperidad, pero en la sierra tienes niveles de pobreza extrema, en donde estoy seguro que hay carencia alimentaria, y el nombre del juego es, pues, cómo logras, así como hay logística que lleva de repente tanto pues desde productos de consumo, papas, etcétera, casi a la última milla se destaca mucho México en esa capacidad que tienen algunos jugadores, cómo logras que esa cadena pueda llegar hasta esos lugares, porque pues en otros estados naturalmente estará las montañas de Chiapas, en entornos no urbanos, Oaxaca, Guerrero, que son de los estados que concentran pues más pobreza extrema, y entonces pues el nombre del juego es cómo se va atendiendo, ¿no? Pero desde una lógica de negocio, porque finalmente pues estamos bajo una enorme presión y se requiere pues soluciones tecnológicas, no solo en la data, como ya lo mencionabas, pero ahí el caso de Tetra Pak es muy interesante, ¿no? Porque te ayuda a la duración de los alimentos, pues que sea más amplia si sabes aplicar la tecnología, y a veces lo que falta es conectar los puntos. Sí, y mencionas un tema muy importante porque sí, o sea, el desafío en lo urbano es uno, pero el desafío cuando nos vamos al rural y al rural disperso, pues se complica un poquito más. Y sabes que además este tema de la carencia alimentaria, pues tiene relación con otros determinantes sociales y sí que es un incidente directo en temas de salud. Entonces, esa población que está en la ruralidad dispersa tiene, además de la escasez o la carencia alimentaria o el balance alimentario y nutritivo, pues tiene también, por supuesto, una prevalencia o una posibilidad mayor de tener enfermedades como la diabetes, Sí. que si lo vemos en el contexto de México, pues el 70% de la población está en una condición de sobrepeso, entonces como que no nos, es otro elemento Claro. que uno dice, no entiendo, entonces además de faltar alimento, pues sí, cuando consumimos un alimento, quizás aquel alimento es el que estás buscando que te surta una necesidad calórica, pero no necesariamente es Nutrición. nutricional. Entonces, seguramente te vas a comer 1 kilo de tortilla y con alguna bebida que tenga muchísimo componente calórico para poder, digamos que, tener la suficiente fuerza y energía para atender tu carga diaria. Y eso pasa en el campo. Y el otro tema en el campo o en la ruralidad dispersa es que muchas veces no necesariamente consumen todos sus productos. Ujú. Entonces, una cosa es cultivar maíz, frijol, hicimos un ejercicio interesante en la sierra y en la costa de Oaxaca, justamente alrededor de estos pequeños cultivadores o básicamente como de Ujú. autoconsumo, y ahí uno entiende que la dieta o el balance, digamos que nutricional es pobre, porque no necesariamente, a pesar de tener un campo que pudiera ayudarles a cultivar otro tipo, digamos, de hortalizas o de frutas o demás, pues se quedan en lo mismo y no necesariamente convierten su dieta en algo balanceado. Entonces, sí, digamos que hay un reto importante en la distribución, en el acceso, en la posibilidad, digamos, de llegar con alimentos, además con la infraestructura existente y con la tecnología existente a todos ellos. Y es un problema de muchos ángulos, ¿no? Porque ahora que mencionas, recuerdo mucho a un kilo de ayuda, ya tiene tiempo que no hablo con ellos, pero hablan de la nutrición que tiene que ver con la educación a veces en términos de saber cómo comer un poco mejor, pero que está vinculada al desarrollo cognitivo de los niños, sobre todo en etapas muy tempranas, y que eso después se refleja en muchos otros indicadores de educación, etcétera, y que es fundamental que en esa etapa temprana la nutrición, y lo decían ellos, no solo tiene que ver con la ingesta de alimentos, proteínas, etcétera, sino también con es mucho más integral, y por eso ellos no lo ven como llevar 1 kilo de comida, sino más bien todo lo que va acompañando, digamos, ese proceso de nutrición que tiene que incluso que ver con la estimulación de los niños, etcétera, que Sin es duda. fundamental. Y el otro aspecto, pues la baja productividad estructural que tiene el campo, particularmente, por ejemplo, en Oaxaca, porque si uno ve las superficies de cultivo,
y cultivan maíz, pues a lo mejor va a ser 1,5 toneladas. Si uno saca la cuenta cuánto vale la tonelada de maíz, que además no es a consumidor final, pues estás hablando ya de subsistencia, porque esa tonelada, pues la tienen que intercambiar, no solo van a hacer tortillas y lo que se puede hacer con eso, sino además pues la van a vender. ¿Y qué pueden comprar a cambio de eso? Y la falta de tecnificación, la estructura de la tierra, digamos que son pues pequeños, 1 hectárea, 2 hectáreas, y a esa escala pues no te da mucha capacidad de tecnificación, de hacer escalas, de repente rotar, y entonces nos vamos a un problema bien complejo, más la cadena pues de intermediarios, ¿no? Porque obviamente el precio que uno encuentra en las ciudades o en las centrales de abastos, pues no tiene, hay una parte de la cadena que se quedó ahí a la mitad, que el productor no está recibiendo, que el intermediario a lo mejor más y que el consumidor pues está pagando un precio mucho más alto. En fin, es un problema integral muy complejo, pero bueno, pues siempre con una visibilidad de sostenibilidad, pero sobre todo también de eficiencia de costos, ¿no? Porque Sí, ahí va a estar la y creo respuesta. que hay un punto clave que es tecnología nuevamente y siguiendo con tu ejemplo, tecnología ya no solamente de información, sino de, por ejemplo, toda la tecnología referida al campo, a las semillas, al riego y demás que sin duda alguna podría generar una mayor productividad. Pues bien importante. Y gracias, Claudia. Creo que es un tema fundamental. De repente se plantean, ¿no? Ideas de, bueno, pues ahora la carne, ya ahorita pasó el auge de ese asunto de la carne de cultivo, etcétera. Pero cuando uno ve la escala, las soluciones son más básicas, simples y al mismo tiempo complejas en términos de cómo hacemos eficiente la distribución de comida. Sí, yo creo que hay muchos, digamos que aristas para la solución. Tenemos un informe magnífico que se llama, lo hizo Deloitte Global, que se llama el Turning Point, y ahí se plantean cuáles como son como las soluciones para este tema, y uno de ellos justamente tiene que ver con cómo logras hacer una articulación, cómo logras mayor tecnología y cómo articularte en la cadena. Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí escuchó usted a Claudia Restrepo Múnera, la socia de Sostenibilidad y Cambio Climático en Deloitte Spanish Latin America.